En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora en el programa Psicotema Perú, que se transmite todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde a través de la página institucional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. El agradecimiento a toda la comunidad psicológica que nos sigue con los temas precisamente de salud psicológica para el mejoramiento de la salud emocional de todas las personas, más aún en esta época de pandemia. Y el agradecimiento también a los oyentes, porque siempre estamos transmitiendo este programa Psicotema Perú a través de Radio Libertad, en los 820 de la AM. Entonces, agradecemos a los oyentes, a nuestra comunidad psicológica, e invitarles a que sigan sintonizando el programa Psicotema, que tenemos interesantes programas para ustedes en estos meses, octubre, noviembre y diciembre. Hoy con un programa especial, un programa de actualidad, que tenemos que tratarlo porque se trata también de un problema social, podríamos decir, porque ya está perjudicando a muchos adolescentes y muchos jóvenes en nuestro país. Es la adicción a las redes sociales. Hoy vamos a tratar ese tema, vamos a conversar con dos especialistas que ya están aquí con nosotros, a quien yo les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí en Psicotema. Vamos a presentar al doctor Giovanni Alarcón Alain. Él es psicólogo con especialización en gestión de riesgos en seguridad y salud ocupacional de la Universidad Nacional Agraria, con alta experiencia en reclutamiento y selección de personal, y en la actualidad está trabajando en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, buenas tardes y gracias por venir a Psicotema Perú, por estar conectado con nosotros. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer por la invitación del Colegio de Psicólogos, a usted, Jenny. Es un agrado para mí compartir el poco o mucho conocimiento que uno pueda tener en este tema tan importante e interesante que es muy actual, como ya lo ha recalcado, ¿no? Así es, y muchas gracias, doctor. Y tenemos también la participación del doctor Richard Saldaña Oblitas. Él es psicólogo clínico con gran experiencia en adicciones, terapeuta, y también dirige un centro terapéutico, del cual ya seguro nos va a conversar. El doctor también participó con con un tema similar sobre adicciones en el Congreso Regional, en nuestro segundo Congreso Regional y primero internacional del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, donde también asistió el doctor Alarcón. Buenas tardes, doctor Saldaña, bienvenido a Psicotema Perú. ¿Cómo está, Jenny? ¿Qué tal? Qué gusto por la invitación. Realmente es un placer conversar contigo y realmente tocar este tema va a ser algo muy interesante. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. No sé si hay algún inconveniente con la cámara, porque no lo vemos a usted, ¿sí? Déjame darle una mirada a la cámara y sí, por favor. De manera inmediata lo solucionamos, ¿ya? Sí, cómo no. Y bien, podríamos iniciar la entrevista, este tema, dando una lectura a la situación en que se encuentran nuestros adolescentes y jóvenes en esta época de pandemia, donde sí se ha incrementado, ¿no? Según las estadísticas, ha habido un aumento en la frecuencia, en el uso de las redes sociales de parte de nuestros jóvenes. ¿Cómo ve usted el panorama, doctor Alarcón, al respecto? Sí, bien, me escuchan bien, ¿no? Sí, le escucho muy bien. Sí, con respecto a lo que nos comentas, quisiera empezar hablándoles que no todos los usuarios de redes sociales en realidad somos adictos a las redes sociales. Eso hay que dejar bastante claro. Hay algunas características en las cuales nos hacen pensar de que estas personas
algunas personas, en general jóvenes, pueden estar presentando algún riesgo adictivo a las redes sociales. Para empezar, estuve revisando algunos artículos en los cuales hablaba que habían 4 características importantes con respecto a esto. Una de ellas es el bajo costo que puede tener el ingresar a las redes sociales, el fácil acceso que tiene. En general, las redes sociales de un tiempo acá se han masificado, ¿no? Ya no es exclusividad de las personas de, digamos, estratos económicos A, B o C que tenían internet en casa hace 15 o 20 años atrás, sino que lo pueden utilizar muchas personas actualmente, ¿no? Conectándose simplemente con su móvil. También es el anonimato, que es una característica importante, ¿no? Porque del anonimato uno, digamos que se puede dar la libertad de realizar algunas otras cosas de las cuales no lo puedes hacer cuando cuando te conocen, digamos, ¿no? Y la intimidad. Estas 4 características que se han identificado son importantes para identificar, ¿no? Qué tan fácil puede ser llegar a tener una posibilidad de ser adicto a las redes sociales. Tradicionalmente lo relacionamos al consumo de sustancias, una adicción. Sin embargo, últimamente estamos viendo de que las adicciones no solamente son las sustancias, llámese marihuana, alcohol, tabaco, también estas adicciones son relacionadas a los comportamientos, también llamados adicciones comportamentales. ¿Qué son las adicciones comportamentales, doctor? Bien, las adicciones comportamentales es sencillamente la idea de que un comportamiento se vuelva tan frecuente y a la vez se vuelva tan relacionado a las conductas repetitivas que degeneren también algunas cualidades tales como la tolerancia, la abstinencia, el dejar algunas situaciones que hacías cotidianamente, lo dejas de lado por enfocarte solamente en satisfacer algunas de tus deseos de conectividad, por ejemplo. Una adicción comportamental está relacionado a las adicciones a las compras, adicciones a los videojuegos en línea, adicción al trabajo. Ciertamente también hay adicciones al sexo. Al trabajo, un interesante tema del cual hablar próximamente. Bien, doctor, ¿el doctor Saldaña está con nosotros? ¿Sí? Así es. Sí, ahí estoy con ustedes. Bueno, mientras corregimos eso, que seguramente debe haber algún inconveniente porque nos gustaría poder verlo. Podemos ir compartiendo, podemos ir dialogando. ¿Usted cómo ve este panorama en referencia a la pandemia en que nos encontramos? Es decir, si bien hay flexibilidad ya para poder salir, todavía hay muchos que están en casa, ¿no? Muchos jóvenes y adolescentes, bueno, la mayoría que están en educación secundaria, educación superior, se encuentran en casa. Entonces, esto de alguna manera influye para que pueda haber mayor frecuencia de parte de los jóvenes en el uso de las redes y que esto se pueda convertir, dependiendo ya, ¿no?, de las características, en una adicción. Mira, tú lo mencionas claramente, ¿no? Realmente estamos viviendo nosotros un mundo de pandemia y es a nivel mundial. Y el único medio de comunicación que nosotros estamos teniendo ahorita básicamente son las redes sociales. En otros momentos, por ejemplo, este tipo de entrevista lo estaríamos haciendo en el espacio de manera presencial y ahora lo estamos haciendo de manera virtual. Hemos tenido que aprender a tener un nivel de comunicación de esta manera. Pero no significa que nosotros en este momento que estamos usando esta red social que es el Zoom, por ejemplo, no significa que yo soy adicto o tú eres adicta o los ponentes aquí somos adictos, ¿no? Sino simplemente significa de que este avance tecnológico, esta tecnología que estamos observando y que estamos utilizando, son herramientas que nos favorecen básicamente
un bienestar o nos favorecen para poder avanzar en la vida. Y nos favorecen en todos los campos. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, tanto del nivel inicial, primaria, secundaria, que es acá en el Perú, y también básicamente en lo que es los grados universitarios, esta es la única herramienta de comunicación que tienen las personas para poder interactuar y para poder ejecutar tanto sus estudios como sus trabajos. Ahora, de ahí a que nosotros caigamos en el mundo de las adicciones, ya es un tema mucho más fuerte, del cual sí tenemos que tener bastante cuidado, sí, tenemos que tener bastante cuidado y tenemos que estar en mucha alerta, porque realmente cuando nosotros estamos vinculándonos al mundo de las adicciones, nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay ciertas características que nos van a inducir o que nos van a hacer ver que estamos en este patrón de comportamiento, que estamos utilizando tal vez las redes sociales de una manera no acertada y estamos viendo que nos está perjudicando la vida. Como por ejemplo, ¿no? Antes de la pandemia, los estudiantes entraban a sus clases, recibían las clases de manera presencial, pero al término de cada una de las clases salían y básicamente se dedicaban al celular. ¿Y qué hacían con el celular? Revisaban todas las redes sociales. Hoy en día están haciendo lo mismo, pero con mayor fuerza, con mayor incidencia. Tal vez cuando termine la pandemia, ¿no? Y esperemos que ya sea pronto, cuando termine la pandemia, vamos a tener la estadística real de cuánto ha perjudicado realmente este tipo de comunicación social que estamos teniendo a través de las redes y cuánto nos ha afectado realmente, ¿no? Lo que podamos dar y brindar ahora son estadísticas con hipótesis que tiene la Organización Mundial de la Salud, tiene la Organización Panamericana de la Salud. O sea, tenemos muchas organizaciones, incluso aquí en el Perú también tenemos unas estadísticas que realmente pueden ser alarmantes. Tenemos y podemos entrar al Ministerio de Salud y podemos sacar unas estadísticas que han crecido a través de los centros comunitarios, el nivel de adicción que pueden haber tenido estas personas. Entonces, vamos a tener un incremento muy fuerte si no controlamos y no detectamos a tiempo este problema de la adicción en los jóvenes, que realmente es una señal de alarma, ¿no? Y a la vez, esta red de comunicación y esta conversación nos indica de que estamos poniendo las cosas en alerta a muchos padres de familia y a muchos profesionales para que tengamos cuidado frente a lo que nos estamos enfrentando y a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque todavía recién estamos en un mundo en el cual todavía no tenemos un resultado oficial porque la pandemia todavía continúa, ¿no? Sí, gracias, doctor. Doctor Alarcón, usted me había informado de algunas estadísticas que estaba manejando, donde, bueno, uno de los puntos a resaltar es que hay una población entre edades de 13 a 17 años donde habría mayor incidencia de adicciones a las redes sociales y que se daba en los varones. ¿Me podría confirmar esta información estadística? Sí, Jenny, cómo no. Le comento, estuve revisando una investigación que se realizó en el año 2019 por la corporación MAFRE, en la cual se utilizó una muestra amplia en Lima y Arequipa, en ambos departamentos, en los cuales utilizaron jóvenes entre 13 y 17 años como firmas, y aproximadamente más de 1.100 personas, jóvenes estudiantes de 13 a 17 años, en los cuales los resultados o los hallazgos fueron que un 33% de estos jóvenes dedican horas de sueño, ¿no? O sea, Sí, sacrifican horas de sueño, ¿no? Sacrifican sus horas de sueño para estar conectados a las redes sociales. Además, un 16% de ellos sostiene que se sienten ansiosos al no poder permanecer en estas redes sociales. Además que el 7% de ellos indica que siempre o casi siempre están descuidando un poco de sus temas alimenticios, sus comidas. Entonces, estos son indicadores fundamentales de los cuales podemos hablar de temas de impulsividad en jóvenes, ideas obsesivas con las redes sociales y comportamientos compulsivos característicos de las adicciones. Ciertamente, la polémica actual, como ya bien lo mencionó el doctor Richard, se suscita en que hay mayor inquietud
¿no? En el potencial adictivo en los jóvenes nativos, ¿no? Que son llamados los jóvenes de la sociedad contemporánea, que han nacido ya con, con las redes sociales bajo el brazo, llamémoslo así. Una encuesta en Estados Unidos, para comentarte algo cortito, Sí. que es del año 2011, nos habla de que se afirma que el 37% de menores de entre 11 a 16 años les resulta más fácil o más sencillo comunicarse a través de estas plataformas que en persona. Entonces, ya desde el 2011, imagínate, ya hay una cierta facilidad para poder tú sentirte cómodo, seguro, confiado, tener más confianza al relacionarte mediante un computador o mediante un celular que poder relacionarte en persona. Entonces, digamos, esa incompetencia a nivel social que demuestran nuestros jóvenes probablemente los hace que se inmiscuyan más. Y en este rango etario sería las investigaciones que estarían más enfocadas dentro de este grupo etario, digamos, ¿no? Ok, doctor, gracias. Doctor Saldaña, ¿podría usted precisarnos cuándo debemos preocuparnos los padres? Me incluyo también. ¿Cuándo debemos preocuparnos cuando ya nuestros hijos pasan el límite del uso de las redes sociales, ¿no? Poder identificar en ellos ciertas características, porque como usted nos mencionó, todos usamos y ahora en esta época más, pero no quiere decir que todos seamos adictos. O sea, ¿cuándo es el límite, no? Mira, realmente esta es una situación del cual nosotros tenemos que identificar bien el mundo de las adicciones. Para que nosotros lleguemos a la adicción necesitamos herramientas tecnológicas. Y esa herramienta tecnológica la tenemos nosotros en el computador, el ordenador, ¿no? O una laptop, incluso el celular mismo, ¿no? Creo que conversaba contigo, si no me equivoco, acerca del nuevo trastorno que está saliendo, que es la nomofobia, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de trastornos realmente es el miedo irracional a no poder tener el teléfono móvil cerca, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos el móvil cerca, realmente nos desesperamos, nos angustiamos, de tal manera de que nosotros como padres de familia tenemos que darnos cuenta si es que tenemos el primer indicador por este lado. Si nosotros tenemos y vemos a nuestros hijos pendientes de la herramienta que es el teléfono, que es el móvil, entonces tenemos que darnos cuenta nosotros de que ese es el medio como para que las personas entren al mundo de las adicciones en cuanto a lo que es la etapa escolar, ¿no? O caso contrario, con los artefactos electrónicos. Ahora, vamos a imaginarnos que en la nomofobia, que es el acto irracional de no poder tener el celular cerca o dejar el celular, que es la actividad compulsiva, fácilmente nos vamos a dar cuenta cuando la persona nos va a dar un indicio de dependencia cuando sale de su casa y, ojo, no lleve el cargador. Entonces, cuando esta persona tiene esta característica de que no llevar el cargador y se desespera y regresa por su cargador, no por el celular, entonces estamos hablando de que hay una característica que puede demandar un enganche con el teléfono. Entonces, cuando hay este tipo de enganche con el teléfono, nosotros tenemos que darnos cuenta de si esta persona está generando un comportamiento adictivo al celular. Y si hay un comportamiento adictivo al celular, nosotros vamos a tener características marcadas para saber si tú eres una persona que eres adicto al celular. Entre una de las características que vamos a poder mencionar, y que son 4, que la podemos identificar fácilmente los padres de familia, como cualquier persona, ¿no? O sea, son 4 características, si las tienes, entonces tenemos que darnos cuenta de que eres una persona que posiblemente esté entrando a este mundo de la adicción, pero que con un adecuado tratamiento, con una buena intervención, creo que podemos salir de este problema y sobre todo lo importante es detectar el problema, ¿no? Ahora, admitir es el otro punto ya, ¿no? Y entre los 4 puntos de la nomofobia para poder identificar, por ejemplo, tenemos uno de que la persona está pendiente del celular. Y podríamos ponerlo eso como primera característica. ¿Qué implica que esté pendiente del celular?
de que la persona apenas reciba cualquier tipo de notificación, ya sea del mensaje de WhatsApp o ya sea del Facebook, ya sea de repente de cualquier red social donde tienes que dar un link, muchas veces nosotros le vamos a dar a esto una prioridad. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que le estás dando prioridad a las notificaciones que están pendientes del celular, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de que estás teniendo un pequeño problema, ¿no? Porque no puedes estar pendiente de manera constante con el celular. Como primera característica, como segunda característica, vamos a darnos cuenta de que las personas pasan por la etapa de insomnio. ¿Qué significa esto? De que las personas muchas veces están pendientes de las redes y rompen las horas de sueño, generándose esto un problema. Se meten a la cama de una manera nada sana, nada saludable, ¿no? Para mirar el celular, y de esta manera van provocando que las horas de sueño vayan disminuyendo. Ahora en pandemia van disminuyendo, haciendo de que las personas cuando se despierten o cuando se levanten cansados, se levanten agotados, se levanten soñolientos o se levanten después de las horas habituales a las cuales estaban acostumbrados. Y si eres de las personas que cierras el celular a altas horas de la noche o altas horas de la madrugada, entonces estamos dándonos cuenta de que estás cumpliendo con el segundo criterio, que es insomnio. Entonces, este insomnio tienes que darte cuenta de que tienes que identificarlo. Como tercera característica, vamos a darnos cuenta en algo muy sencillo. Es cuando nosotros tenemos un celular y perdimos la cobertura, ¿no? Entonces, cuando nosotros perdimos la señal o la cobertura, es el otro indicador que nos limita muchas veces, que si alguien nos dice, papá o mamá, de repente les dicen a sus hijos, hijitos, vámonos de viaje, el niño lo primero que te pregunta, o el adulto te pregunta lo primero, pero en el lugar donde vamos a ir, ¿hay cobertura? ¿Hay señal? Hay Entonces, señal. Y eso te limita a que tú generes y amplíes tus redes de socialización con la familia, dentro de ese entorno familiar. Entonces, ¿eso qué implica? De que tú no estás preocupado por tener una comunicación familiar o de compartir con una familia, sino que te preocupas de compartir con otras personas. Entonces, en un experimento social que hemos realizado en el centro, por ejemplo, cuando tienes el móvil y tienes una cobertura y tienes una comunicación con una persona y la pones la persona a tu costado, sigues comunicándote a través del celular con otras personas y ya no con la persona frecuentemente tú te comunicabas. Entonces, ¿qué significa esto de que la persona ya se hizo dependiente al celular? Yo me comunico de repente contigo 2, 3, 4, 5 horas, me comunico contigo, y de repente, si te tengo a ti presente, ya no me comunico contigo. Me comunico a través del celular con otras personas. Entonces, la cobertura es fundamental. Te limita a realizar actividades al aire libre, te limita a salir de esa rutina del trabajo, del estudio, te limita bastante porque te condiciona básicamente tu adicción, te condiciona a que tú no puedes perder ese nivel de cobertura o señal en tu celular, ¿no? Y ese es como un tercer punto, y es muy, muy importante que lo detectemos y que nos demos cuenta de que es un problema, ¿no? Ahora, y el último punto básicamente es el estado de ánimo que tiene la persona. Pero ojo, acá hay un pequeño detalle. Cuando hablo del estado de ánimo, hablamos del estado de ánimo en función a tu celular. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes tu celular cargado al 100%, tu estado de ánimo es feliz, es alegre, estás ok, sales a la calle y estás contento, estás. Pero ¿qué sucede si tu celular empieza a bajar la batería, se empieza a bajar al 60%? Empieza ya una sintomatología de ansiedad, una sintomatología de desesperación, si sabes que no estás manejando el tiempo para volver a cargar el celular en otro espacio o en otro lugar o en otro sitio. Pero si llega un momento en el cual el celular se llega a descargar a un 10%, el estado de ánimo tuyo o tu estado de ánimo llega también a ese nivel donde empiezas a tener un nivel de desesperación. Entonces, ¿qué significa esto? De que tu nivel adictivo al celular, ¿no?, va a estar en función a la señal que tú puedas tener, y lo que tú no quieres perder básicamente es ese nivel de comunicación que tú tienes constantemente a través de los aplicativos que tiene tu celular, que pueden ser muchísimos a través de las redes sociales, y tu estado de ánimo depende de ese aparatito o de la recarga que tiene tu celular. Entonces estamos hablando de una persona que tiene características propias, de una persona que está entrando al mundo de la adicción o ya está entrando al mundo de la adicción. Y ojo,
de esos niños, y por eso que como padre tenemos que darnos cuenta de que si tu hijo está cumpliendo estos criterios, o tal vez como Claro. familia estamos cumpliendo estos criterios para darnos cuenta de que ellos están entrando al mundo de la adicción. Algo que agregar, doctor, antes de pasar con el doctor Alarcón, en estas características, por ejemplo, el descuido en su higiene, el de repente también llevar el celular a la hora del almuerzo, desayuno, comida, hay chicos que no pueden estar sin el celular, las horas de sueño, o sea, todo eso tenemos que estar atentos los padres. De antemano que sí, como te digo, ¿no? El hecho de que nosotros no salgamos con el cargador, eso ya es implícito a una situación muy leve, pero ya cuando nosotros tenemos y observamos los comportamientos de las personas, nos vamos a dar cuenta de que el celular lo tienen, pero para manejarlo todo. Se van al restaurante, se van con el celular, se van con los amigos, se van con el celular, se van a una reunión, una fiesta, al trabajo, se van incluso hasta en el propio mundo de la familia o en el hogar, estás, vamos a imaginarnos que estás en tu sala, estás en tu comedor, y agarras el celular y te trasladas con tu celular a otro espacio de la casa, ya sea el patio, ya sea la cocina, ya sea incluso los servicios higiénicos. Entonces, no dejas el celular para nada. Entonces, son personas que están muy vinculantes a las redes sociales y muy vinculantes básicamente a esta herramienta que puede ser muy bueno y que es muy buena, pero cuando no es muy bien utilizada, generamos el comportamiento adictivo. Y la otra que se prohíbe a los padres de familia y a todos es de que los niños menores que están creciendo en este nivel de tecnología, no les brindemos el celular en sus manos para que ellos investiguen y jueguen todo lo que ellos quieran, porque realmente estamos generando comportamientos ya de ludopatía, que si bien es cierto, los niños no apuestan, pero en ligas mayores como personas adultas que ya generan las apuestas en línea y que son mucho más fuertes, realmente hay un comportamiento muy placentero a nivel neuronal que realmente las personas buscan cuando están en el mundo de las adicciones. Entonces, tenemos que observar de repente estos pequeños detalles para darnos cuenta de que si mi hijo de repente está entrando al mundo de las adicciones con este problema de las redes sociales que realmente va a traer muchas complicaciones si es que el padre no sabe identificar cuánto tiempo su niño debe de estar prendido del celular con control. Si bien es cierto, lo utilizan muchos de ellos lo utilizan, y muchos docentes en el Perú, acá a través de mi educación, utilizan los docentes el celular por el aplicativo del WhatsApp, porque a través de ello hacen sus clases, ¿no? Pero ¿cuántas veces el niño se encuentra estudiando y cuántas horas pasa ese niño con el celular fuera de lo que son las horas de clase? Entonces, no tenemos nosotros que limitar, y si le podemos dar un tiempo, no tienen que ser más de 1 hora o 2 horas como máximo para que ellos tengan el celular en la mano y puedan tener el descubrimiento de poder sin considerar eso un mundo de la adicción, ¿no? Gracias, doctor, por sus importantes precisiones, ¿no? Para poder identificar cuando ya hay una adicción. Doctor Alarcón, ¿en dónde se da mayor incidencia según las investigaciones que usted tiene al alcance? ¿La incidencia se da mayor en varones, en las edades que habíamos mencionado de 13 a 17 años? Y otro punto importante que habíamos estado comentando sobre las investigaciones que usted tiene es respecto a un estudio de que las mujeres son las que, digamos, con mayor frecuencia están usando las redes en el sentido de que valoran más las emociones de las demás personas y por eso interactúan mucho en las redes sociales. Efectivamente, Jenny. Para cerrar un poquito la idea, sí, en esta estadística que se realizó, lo que comentaba hace un momento sobre la Fundación MAPFRE, en el año 2019, hallaron justamente lo que tú nos mencionas, ¿no? O sea, de entre 13 a 17 años, los jóvenes estudiantes de escuelas secundarias en Arequipa y Lima encontraron que las conductas riesgosas se presentan mayoritariamente en jóvenes varones entre 15 a 17 años. Entonces, esto se supone probablemente por el hecho de que los jóvenes que tienen esa cualidad, no sé si llamar la cualidad, de la impulsividad, y además tienen la poca
facilidad para poder controlar, ¿no? Controlarse algunos impulsos que ellos tienen, capacidad de controlar sus emociones. En ese caso, realizamos, junto con el doctor Salas, una investigación también en el año 2019 en un instituto, una institución técnica, ¿no? Estatal, en la cual participaron 300, entre 300 a 310 personas jóvenes, ¿no? Entre 18 a 23 años, estudiantes, ¿no? Que también se encuentran dentro de esta generación nativos de Internet. En los cuales encontramos estos hallazgos de que, por lo general, la adicción a redes sociales tratamos de correlacionarla con la inteligencia emocional. Entonces, algunas dimensiones correlacionaron, digamos, significativamente entre ambos constructos, y los cuales nos señalan que existe una correlación altamente significativa, un poco baja, pero altamente significativa, entre la regulación de emociones, ojo, regulación de emociones, con la adicción a redes sociales. Entonces, si a estos jóvenes se le puede, digamos, enseñar desde jóvenes, o enfocarnos un poco más en el estudio de la inteligencia emocional, en la regulación de nuestras propias emociones para poder luego gestionarlas frente al otro, puede ser un predictor de repente de una buena práctica frente a las redes sociales. Entonces, además también hallamos de que sí, efectivamente, las mujeres tienen mayor, ¿no? Mantener un contacto familiar, mayor capacidad de reconocer las emociones de los otros, tanto en redes sociales como a nivel personal. Mientras que los jóvenes varones, como que se enfocan más, su motivación viene a ser más en las redes sociales, el ejercer influencia y tener un mejor estatus dentro de las redes sociales. Entonces, ahí encontramos esas dos diferencias entre varón y mujer dentro de un rango etario similar, jóvenes, ¿no? Que utilizan frecuentemente las redes sociales. Y básicamente es una información bastante relevante porque, como te comento, podría ser considerando que puede ser una forma de intervención más adelante o una forma de prevenir el abuso de estas redes sociales, el utilizar la inteligencia emocional y social, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Saldaña, entre las causas de las adicciones a las redes sociales, ¿cuál podríamos citar como las principales? Mira, una de las principales, en caso de niños, por ejemplo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que es el aislamiento de la familia, ¿no? El brindarles las facilidades para que ellos usen la tecnología de una manera desmedida. Realmente, si nosotros tenemos como causas principales, básicamente, no le voy a llamar padres de familia, pero le voy a llamar cuidadores, ¿no? Cuidadores a toda una red extensa de que se están encargándose de velar por la salud y la integridad de los menores. En este caso, cuando hablamos de un cuidador, ¿no? Tal vez nosotros como proveedores de la salud, lo que buscamos es de que las personas garanticen su estabilidad emocional, pero para eso nosotros necesitamos desarrollar ciertos aspectos, tanto en los menores, tanto en los niños, como en los jóvenes, como en los adolescentes, para que tengan un espacio saludable. Pero sin embargo, cuando hay dificultades de los adultos o problemas de los adultos, o vayamos a imaginarnos actividades diversas, y nosotros les brindamos a ellos las facilidades de tener un tiempo libre, las facilidades de tener a ellos de repente una capacidad de aislamiento emocional realmente involuntario, no siendo de repente esa tu necesidad, porque a veces necesitamos trabajar, o tal vez simplemente no le damos el tiempo, no le dedicamos tiempo a la familia, y tenemos de repente tantos problemas a veces metidos en la casa de los adultos que descuidamos a veces la parte de los niños, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas van a ser las primeras causas por el cual muchas veces
el descontrol de los tiempos de los menores, vamos a ponerlos en riesgo para que ellos empiecen a tener un mundo desconocido, que es el problema de la tecnología, y probablemente ellos hagan un problema de adicción mañana más tarde, ¿no? Lo importante es prevenir estas situaciones de los problemas adictivos. Ya cuando hablamos de las adicciones propiamente dichas, de las personas que tienen ya y tienen ese comportamiento adictivo, ya ahí sí vamos a hablar de repente de otros tipos de problemas o de características que ellos tienen, ¿no? Un adicto ya llámese a las redes sociales o llámese a la tecnología o llámese al consumo de drogas o de sustancias, muchas veces ellos lo que buscan a veces es aislarse de un mundo para sumergirse de repente en un nuevo mundo donde ellos se sientan muy importantes o se sientan recompensados por lo que están haciendo, ya sea la actividad que ellos puedan estar logrando en ese momento, ¿no? Y como características ellos por lo general tienen a veces una baja tolerancia a la frustración, porque no aceptan límites, no pueden controlar sus impulsos, y niños a veces que vemos con sus rabitas y a veces les quitas el celular y quiero, los privas de la computadora o les cortas el internet en la casa, gritan sí. Y muchas veces estamos viendo la violencia con el padre de familia, ¿no? Mamá, no has pagado, papá, malo. Entonces el padre, ante tantos comentarios que hacen los hijos, se sienten tan culpables que muchas veces buscan sobreprotegerlos a ellos por un nivel de permisividad que también está atacando a muchas familias. Entonces, básicamente hay un mundo de problemas que cada persona estamos teniendo hoy en este mundo de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que ya el ver a una persona que está ya involucrada en el mundo de la adicción propiamente dicho, estamos viviendo nosotros que esa persona a veces busca esa necesidad de aprobación. Entonces, la propia inseguridad de la persona hace de que busque esta aprobación a través de redes sociales o a través de repente del consumo de algún tipo de sustancia, ¿no? Entonces, busca siempre esta persona la necesidad de gratificación de manera inmediata. Entonces, estamos teniendo un enemigo que realmente es muy silencioso, pero al cual tenemos que despertar todas las personas para darnos cuenta de que la adicción no nos puede convertir en personas que podamos lograr tener tal vez sentimientos de vacío o ese vacío existencial que muchas personas están experimentando, esas sensaciones que estamos viviendo de repente ahora en el presente y nos falta mayor consistencia en la propia vida que nosotros estamos llevando, ¿no? Entonces, esta enfermedad y esta pandemia está dándonos cuenta y de un panorama muy grande el aislamiento que estamos teniendo producto de la pandemia, pero también hay muchos estudios que se han hecho y que se han investigado que este aislamiento nos está desfavoreciendo bastante porque realmente no solamente nos aleja de la sociedad, sino también dentro del ambiente familiar, también vivimos un aislamiento familiar. Cada uno está en su habitación, cada uno está en su espacio, y realmente no hay un nivel de comunicación que tenemos que realmente rescatar, ¿no? Y para eso tenemos que empezar a reestructurar, en primer lugar, la familia. Por lo menos respetar las horas de sueño, respetar los espacios, los horarios de los alimentos. Yo creo que si bien es cierto, sí, tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos la oportunidad y si le sacamos el beneficio a esta pandemia, creo que esta pandemia está trayendo la unión familiar en muchos hogares, porque están reestructurando lo que hace 50 años atrás las familias tenían. ¿Qué hacían? Tomaban desayuno juntos, cenaban juntos, almorzaban juntos, hacían actividades en común juntos, actividades familiares juntos, y es lo que esta pandemia nos está dando la oportunidad de hacer eso, y a veces hay muchos hogares que los estamos desperdiciando. Y que si tenemos que retomar aquellas cosas, creo que preguntemos al abuelito, de repente a quien también son personas vulnerables frente a esta tecnología, porque también como no conocen, también hay muchas personas de edad que también están con la tecnología y que les empieza a agradar la tecnología, y tenemos también otra población de riesgo en las personas de la tercera edad. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que nuestro alcance viene con el problema de adicciones. Probablemente son personas que tenemos que darles a ellos el espacio afectivo que realmente ellos necesitan, el tiempo que realmente necesitan, porque estamos viendo muchos problemas justamente como causa principal por el cual se está generando el mundo de las adicciones, ¿no?
un poquito más de tiempo con la familia, un poquito más de tiempo con las personas que queremos, creo que va a ser una señal de alerta para que podamos tener todos y empezar a tener vidas familiares que nos agraden y nos gusten, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Doctor Alarcón, cuando usted nos hablaba de esa incidencia que hay más en los varones por la frecuencia en las redes sociales y bueno, que puede en algún momento generarse una adicción, nos hablaba de que ellos necesitan ejercer influencia sobre los demás, ¿no? Y eso lo vemos en las redes sociales. Lo hemos visto en la época de la efervescencia política, digamos, en la época electoral, y quizás lo sigamos viendo de acuerdo a la coyuntura política social, como se va dando, ¿no? Las noticias, las decisiones, entonces empiezan otra vez las redes y la polarización. Es cierto que se ha manifestado mucho en este aspecto político, pero también en otros aspectos sociales también se ve la influencia que quieren tener los varones. ¿A qué se debe esto, doctor? Porque vemos que lamentablemente no solamente quedan opiniones, ideas contrarias, sino que hay mucha agresividad en las redes sociales de parte de los chicos, ¿no? Los varones. Interesante tu apreciación, lo que me traes y lo que traes a todo el público. En verdad, este tema es muy apasionante, lo de las redes sociales, y podemos estar muchas horas conversando al respecto. Mira, el tema de compartir, intercambiar imágenes, videos, comentarios en línea detrás de una computadora o de una pantalla puede considerarse en algunos aspectos como mecanismos de baja empatía. ¿Por qué? Porque, como le comentaba, existen muchas veces que las personas que se sienten incompetentes personalmente, ¿no? De tú a tú, in situ, conversar con una persona se les hace muy difícil. Entonces, la comunicación en línea nos trae un tema que es que carece de la comunicación no verbal, la cual se desenvuelva, se desarrolla cuando la tienes a la persona frente. Obviamente cuando no la tienes, es muy fácil insultarla, es muy fácil traer agravios a la persona. Mira, Jenny, se calcula que al día, ¿no? Vemos el teléfono más de 150 veces al día. Para más o menos que tengamos una idea cuántas veces nosotros, en general, no solamente los jóvenes, más de 150 veces, y hay una estadística que nos habla que se estima que en Instagram se dan 4.000 millones de likes al día. Solamente una plataforma. 4.000 millones de likes. Entonces, eso nos habla de que, en general, no solamente jóvenes, sino a todos nos ha metido esta pandemia, nos ha inmiscuido esta pandemia a vivir dentro de una virtualidad que se nos hace muy fácil, el hecho de conversar, compartir con amigos, pero de forma virtual. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos de forma presencial? No vamos a comportarnos de la misma manera. Claro, hay una diferencia. Es una diferencia enorme. Entonces, regresando al punto de lo que me comentas, las redes sociales puede ser una oportunidad para desenvolver algunos malos hábitos, algunos malos o valores de los cuales no son tan apreciados a nivel social, pero también puede ser o bien una amenaza o bien una oportunidad, como decía el doctor. La oportunidad que podemos ver es saber limitar el tiempo de uso, una oportunidad de poder utilizarlo, pero de manera responsable. Ciertamente hay muchas personas que lo utilizan de manera irresponsable, una manera en la cual no se puede, digamos, hablar de otra persona sin antes saber qué es lo que le puede generar esa reacción, ese comentario a la persona que está atrás de ti o en ese perfil. Entonces, es por eso que, regresando a la investigación que realicé,
es importante el tema de las emociones, el tema de también entender lo que le puede estar sucediendo a la otra persona, frente a la pantalla o, ¿no? o fuera de ella. En realidad, esto de la inteligencia emocional, según Goleman, en el año 95, si no me equivoco, que es uno de los precursores de la inteligencia emocional, nos habla de que se puede adquirir inteligencia emocional mediante un dominio propio y mediante un poco de entrenamiento constante. Entonces, sería bueno un poquito redireccionar el hecho de poder identificar el por qué las personas son tan impulsivas en las redes sociales y cómo poder mejorar. Ciertamente, en estos hallazgos que encontramos en esta investigación, nos habla justamente de el control emocional que tendríamos que tener. Ese control emocional, lo cual no todos manejamos, y que sería importante ir desarrollando y entrenando constantemente. Está apagado su audio, Jenny. Ya lo aprendí, gracias. Sí, doctor Saldaña, complementando lo que nos manifestaba el doctor Alarcón sobre esta impulsividad de los jóvenes, todo ello, podríamos también hablar sobre todo este deseo que tenemos en general todos, no solo los jóvenes, de estar presentes en las redes sociales. Hay una sensación de querer llamar la atención, saber que estoy actualizada con las redes, que estoy aquí y que me veo a través del Facebook, que estoy en el WhatsApp, ¿no? Hay un deseo escondido detrás de eso. Si usted nos podría ampliar, por favor, doctor. No, mira, es algo de repente sencillo de poder decirlo, porque cuando una persona ya entra al mundo de las adicciones, una de las características principales es la inseguridad que tiene. Y lo que manifiesta es básicamente es por ello, ¿no? Porque cuando la persona se siente insegura de no poder abarcar más allá de sus parámetros, más allá de donde puede visualizar, realmente tiene como característica esta inseguridad. Y es por eso que hace todo esto para buscar la aprobación de los demás, como les decía un poquito más antes. Entonces, nosotros lo que observamos en una persona que tiene este comportamiento adictivo básicamente es la inseguridad, porque esto hace referencia a la sensación de amenaza, a la paranoia, al nerviosismo que se desata cuando se disparan las alarmas psicológicas y van a alterar básicamente la tranquilidad de la persona, ¿no? Y esto es una de las características. La otra básicamente podemos añadir que es la necesidad de poder ejercer el control de su vida, ¿no? Entonces, la falta de control que ellos tienen que les genere inseguridad, básicamente va a ser algo que no van a saber manejar por la misma incertidumbre que ellos tienen. Entonces, ellos tienen esa necesidad de manejar y tener ese control de la situación. Entonces, es la única forma que ellos tienen para poder controlar el mundo de las adicciones en las redes sociales, ¿no? Ellos, si los vas a ver, ellos están con el control del aparato y manejan muy bien, y muchas veces las personas manejan mejor que otra persona que está a su costado, básicamente esa peculiaridad que tienen para el manejo de ciertas características personales, ¿no? La otra característica que podemos mencionar es la dificultad que ellos puedan tener para tomar buenas decisiones. A veces en un entorno de repente que ellos no van a tener ese criterio como para poder valorar esas decisiones que son propias de ellos. Entonces, por eso que al tener esa dificultad de tomar decisiones, muchas veces se escapan a un mundo adictivo, ¿no? Entonces, realmente tenemos muchas características y sobre todo también tenemos esa dificultad de poder tener el afrontamiento o tal vez no poder manejar esa situación de estrés que se puede estar presentando cuando ellos carecen de habilidades. Entonces, cuando ellos carecen de habilidades, esto va a desbordar básicamente en una huida para poder buscar un lugar de afrontamiento frente a ese tipo de comportamiento adictivo. Entonces, cuando tú no manejas el estrés, cuando no lo puedes afrontar, entonces va a haber dificultades para que tú afrontes de repente situaciones que para muchas personas
pueden hacerlo muy bien y te pueden decir, mamá, papá, te puede decir, pero hazlo de esta manera, pero ellos, al no poder hacerlo, pues van a tener muchas dificultades y se van a aislar muchas veces de las órdenes de papá o de mamá o de cualquier persona, incluso del jefe o del superior, hasta de ellos mismos, incluso de los propios amigos, ¿no? Y cuando hablamos de los pequeños, de los jóvenes, de los pobres, de los que tienen entre 10 a 14 años, una de las condiciones que ellos van a tener es una dificultad para poder adaptarse a los cambios. Entonces, esta dificultad para poder adaptarse a los cambios y que nosotros como adultos no lo sepamos, básicamente es saber entenderlos ellos porque ellos luchan porque realmente tengan un entorno donde se adapte a ellos, ya que los cambios a veces que van experimentando en esta etapa básicamente les proporciona miedo. Entonces, el mejor aliado para ellos básicamente es entrar muchas veces al mundo de la tecnología y la ausencia de control que nosotros no les brindamos y no les damos, realmente les va a provocar muchas veces que entren paulatinamente o con mucha fuerza al mundo de la adicción, ¿no? La recomendación es básica, que si el niño tiene entre 0 a 13 años, ¿no? Que sería extraordinario que no tengan a la mano un celular. A partir de los 13 años hacia adelante, que tengan recién un celular en la mano. Antes no, porque no estamos controlando muchas etapas emocionales, muchas etapas sociales, muchas etapas de compenetración familiar, porque realmente estamos rompiendo muchas estructuras que el niño tiene que desarrollar a nivel de capacidades, a nivel de competencias, y que esta es una limitación cuando estamos hablando de niños menores de 13 años. Por lo general el padre le da un celular y lo único que hacemos nada más es hacer que ellos jueguen, entre comillas, ¿no? Y me acuerdo ahorita de que la Organización Mundial de la Salud ya en el año 2019, el 25 de mayo básicamente, ya ellos han aceptado formalmente incluir el abuso de los videojuegos como un trastorno mental. Entonces, esto recién en el 2022, ya en el CIE 10-11, básicamente ya vamos a tener este tipo ya de definiciones y esperemos de que eso ya se defina ya realmente, ¿no? Entonces, para el 2022 ya va a ser el uso de los videojuegos un trastorno mental cuando ya tenga este tipo de comportamientos adictivos ya para lo que son técnicamente hablando los videojuegos. Entonces, ya realmente esto es una situación de alarma y en esta pandemia creo que vamos a tener resultados que no lo esperamos. Si no tenemos un control en la actualidad de nuestros hijos, de nosotros mismos, creo que vamos a tener problemas cuando termine la pandemia. Y desde antemano ya estamos viendo muchos problemas porque nos esperamos y frente a esta situación de depresión que tenemos, frente a esta situación de duelo que tenemos, frente a esta situación de estrés agudo que tenemos, o en algunos casos tenemos un estrés postraumático que estamos teniendo, realmente estamos teniendo una situación que se nos viene a través de la salud mental muy difícil, donde realmente los psicólogos vamos a ser muy pocos para los 33 millones de habitantes que tiene Perú. Vamos a ser muy poco. En el Perú creo que contamos no más con 40.000 psicólogos que no van a abastecerse realmente para atacar este problema adictivo o este problema que estamos viviendo a través de esta pandemia, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta de que no caigamos en las estadísticas, sino de que desde este momento tenemos que darle solución a los problemas y sobre todo detectarlos. Y si a través de esta conversación que hemos tenido contigo se puede hacer algo y ya hay una opción, entonces que nos demos cuenta para poder ponerle un alto y decir no a la adicción en nuestra familia. No te escucho. Por precaución, a veces tengo que no presionar el micrófono. Sí, ya estamos llegando ya a los minutos finales y bueno, quedan muchos puntos porque el tema es amplio, aparte que es un tema de actualidad, un tema donde hay muchos factores que intervienen, pero yo creo que hemos tratado de tocar los puntos principales y sin duda en el transcurso de estos meses vamos a volver a compartir este tema con la comunidad psicológica, con nuestros oyentes. Ya en los minutos finales, ¿qué recomendaciones, doctora Alarcón,
a los padres de familia, podríamos darles, añadir, ¿no? Añadir también a todo lo que nos ha dicho ya el doctor Saldaña, para todos los padres oyentes que están en este momento con nosotros. Sí, Jenny, en general, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sería la pregunta. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 nos habla de que hay 4 puntos importantes en general que debemos tener para poder mantener una salud mental saludable. Uno de ellos es una alimentación balanceada, saludable, una alimentación en la cual presente las proteínas, no sé, los carbohidratos necesarios para que la persona o el joven en general pueda desarrollar su vida tranquilamente y en las horas correctas, ¿no? La higiene del sueño, que es importante también. Como ya vimos, las estadísticas nos hablan de que hay jóvenes que cuando están demasiado tiempo en una sola actividad relacionada a las redes sociales, por ejemplo, sacrifican mucho su sueño. Entonces, para eso tenemos que tener un horario establecido o preestablecido, sobre todo si algunos somos padres, tenemos que velar que se cumplan estas horas de sueño, porque el cuerpo se recupere, para que el cuerpo se recupere, básicamente, de las actividades que tuvieron durante el día. Una tercera sería el ejercicio físico. Dentro del ejercicio físico también un aseo personal completo, que también es, que no creas, necesario para el cuerpo. El ejercicio físico, la actividad física nos ayuda a tener mejor balanceado nuestro sistema. Acuérdate que cuando paras mucho tiempo en casa, encerrado, en esta pandemia, estudiando desde casa, sentado, se ha presentado también índices altos de obesidad y de personas que han tenido problemas en el tema de la alimentación, ¿no? Se vuelven muy ansiosos, empiezan a subir de peso. Para eso yo, que estoy relacionado al ámbito de salud ocupacional, cada hora, ¿no?, se recomienda hacer tus pausas activas. Es súper importante para eso. También se puede trasladar para los niños, para los jóvenes, hacer algunos estiramientos, unos 5 o 10 minutos, no caen mal, jamás. Y luego también, bueno, la desconexión digital, ¿no? Ese es un cuarto punto del cual creo que estaríamos de acuerdo todos, ¿no? Sí. La desconexión digital es una norma desde el año 2020, el año pasado, ¿no?, que lo dictó nuestro expresidente Vizcarra, en la cual el empleador, por ejemplo, no puede pasar de la hora de trabajo y llamar a su empleado, ¿no? Entonces, eso también se puede trasladar a algo más general. El hecho de tener un hábito saludable es también saber en qué momento te puedes conectar y en qué momento debes desconectar. Como por ejemplo, a la hora del almuerzo, nadie debería estar con celular. Yo creo que en cualquier momento donde vas a compartir, sea cena, desayuno, media tarde, o sea, cuando nos reunimos en familia, nadie debe estar con el celular, ¿no? Debería ser una regla, ¿no? Exacto, exacto. Una regla en casa. Evitar básicamente comer usando el ordenador o llevarlo a la cama o estar en tu cama con la computadora, estar comiendo. Entonces, esos hábitos no son tan saludables que digamos. Entonces, preferible ser un poco más, digamos, parametrado tú mismo, ¿no? Ser autoconsciente de tu propia salud, tanto física como mental. Porque acuérdate que nosotros le damos mucha importancia a la salud física, vamos al médico, vamos a, no sé, a vernos el aparato respiratorio, el aparato, ¿no? Pero dejamos de lado la parte de salud mental. Y justamente hoy estamos reunidos mediante la virtualidad, pero estamos tratando este tema tan importante e interesante que es actual, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Finalmente, doctor Saldaña, sus recomendaciones también, tomando en cuenta en el grupo de jóvenes ya, que quizás es mucho más complicado, considero,
pues quizás con los niños y adolescentes, poco a poco, ¿no? Desde los primeros años de la infancia se puede ir cultivando estos buenos hábitos, ¿no? Pero cuando ya están más jóvenes, ¿cómo lidiar con ellos en casa, doctor? Sus recomendaciones. ¿Cómo lidiar en casa con ellos? Mira, realmente creo que tenemos un trabajo muy grande desde las instituciones públicas, porque nosotros realmente lo que necesitamos es hacer que desde la instancia donde cada niño pertenece, como es la escuela, ¿no? Lo que se necesita es que ellos tengan y pasen por programas de prevención que estén basados en investigaciones, ¿no? Por ejemplo, cada institución del gobierno o de las instancias privadas donde podamos estar, creo que si nosotros empezamos a enseñarles a las familias algunos programas de prevención, creo que vamos a ayudar bastante. Si nosotros vemos problemas en una de las familias, vemos niños que están afectados por el mundo de las adicciones, hagamos un programa que tiene que ver con prevención indicada, ¿no? Que ataca básicamente a aquellas personas que tienen el problema de las adicciones. Si vemos nosotros de repente un grupo de niños que están expuestos de repente a ciertos factores de riesgo, ¿no? Para entrar al mundo de las adicciones o que están involucrándose al mundo de las adicciones, entonces nosotros como instituciones, tanto privadas como del Estado, se tienen que realizar programas selectivos dirigidos a esta población para ayudar a los padres de familia, para ayudar a los propios estudiantes, para que no caigamos realmente en este macro de lo que es la adicción y tengamos mayores complicaciones mañana más tarde, ¿no? Y por último, es que toda la población necesita tener un programa universal donde los factores de riesgo sean identificados y nosotros generemos factores de protección para que podamos brindarles todo el soporte, toda la ayuda a esos padres de familia que tanto lo necesitan. Porque en casa el padre de familia necesita tener una situación de tranquilidad, donde ese padre de familia necesita tener a una familia integrada, una familia unida, una familia donde viva en armonía y sepan que cuando ellos tengan que salir, tengan realmente la tranquilidad de que sus hijos están haciendo lo correcto, ¿no? Entonces yo creo que los programas de prevención a nivel universal que puede hacerse en cada institución puede llegar a cada padre de familia, a cada familia, para que esto se pueda hacer en cada uno de los hogares peruanos. Y realmente nosotros lo que nosotros necesitamos es pedirle de repente a las autoridades que se implementen programas de prevención basados ahora, en este momento, en estos tiempos, basados en los estudiantes, porque ellos van a ser mañana más tarde lo que generacionalmente se ha dicho, el futuro del país. Y ahora estamos hablando del presente, de muchas personas que están sufriendo y es en este momento que nosotros tenemos que darle impulso a esos programas de prevención que realmente no generen mayor problemas en el mundo de las adicciones con estos estudiantes, ¿no? Y fortalecer a las familias, que realmente es algo muy sustancial, y no solamente a las familias, sino a las comunidades que realmente nosotros necesitamos, ¿no? Creo que tenemos que tener mucho trabajo tanto en la parte privada como en la parte del Estado, ¿no? Y hay bastante por hacer. Muchas gracias. El agradecimiento a los dos psicólogos que han estado aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en Psicotema Perú. Ha estado con nosotros el psicólogo Giovanni Franklin Alarcón Alain. Él es especialista en salud ocupacional, también con mucha experiencia en recursos humanos. Y el doctor Richard Saldaña Oblitas, psicólogo clínico, especialista en adicciones. Gracias y hasta otra oportunidad. Y gracias a toda la comunidad psicológica por seguirnos en Psicotema Perú. Hasta el próximo miércoles. Gracias a ustedes, doctores. A ustedes por la invitación, más bien. Gracias a ustedes, más bien. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, cuídense.